Es un género, un formato muy difícil de definir porque responde justo a esas complicaciones y a esas preguntas que nosotros hacemos sobre qué es la realidad actualmente. Entonces, a mí me gusta más el cine de lo real. En los últimos años ha evolucionado mucho esa definición. Es un cine que trabaja con cualquier persona. Puede ser el personaje, siempre y cuando tú la descubras. Siempre que tú descubras que que alguien tiene un drama de vida, tiene una historia, tiene unos acontecimientos que a ti como director te parecen importantes para retransmitírselo a otros. Nos ayuda a reconocernos como sociedad, a construir nuestra memoria también como sociedad, como país, y por supuesto es una herramienta maravillosa para sensibilizar y para construir imaginarios en la sociedad. Durante más de 50 años Colombia vivió la guerra. Miles de personas fueron víctimas de los horrores del conflicto armado y el lenguaje cinematográfico, en especial el cine de lo real o documental, ha logrado mostrar la crudeza de ese conflicto en medio de narraciones que quiebran las fronteras entre lo artístico y lo real. Es el caso del documental No hubo tiempo para la tristeza, realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, el cual nos relata una Colombia que ha sido escenario del conflicto armado y cómo sus víctimas han sobrevivido a la violencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentina Avellaneda y soy quien los va a estar acompañando en esta 9ª temporada, en donde capítulo a capítulo veremos cómo por medio del cine documental son plasmadas historias de la vida real. yo soy María Luna, soy profesora visitante de la Universidad Minuto Dios por este periodo académico y soy doctora en contenidos de comunicación en la era digital de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente enseño en Tecnocampus, que es una institución adscrita a la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Yo creo que Colombia es un país con muchas ganas de contarse, de expresarse y con una necesidad muy grande, digamos, de verse reflejado, quizás para comprender por qué somos tan complejos como sociedad. Entonces yo creo que Colombia en particular es una cantera muy interesante para producir reflexiones y trabajos documentales. La salud del documental en Colombia yo creo que es buena en términos de realización y de explosión de ideas creativas respecto a esta forma, pero creo que es menos buena respecto a la divulgación del documental. Tenemos muchos documentalistas, muchos creadores de la realidad, digamos, decir creadores de la realidad es un poco paradójico, pero tenemos muchos observadores agudos de esa realidad, gente que se muere por comprender, pero no sé si tenemos tantas audiencias documentales. Sería muy interesante hacer un llamado a la gente para que vuelva a mirar esas historias y obviamente a los canales de televisión, cinematecas, incluso cines comerciales, para que los divulguen. ¡Está secuestrada! ¿Dónde? Venga, voy. ¿Dónde? Voy. Pero allá va uno, venga todo para acá que voló. Que se fue uno. Tranquila, está mi primero atrás. Venga. ¿Dónde se voló? ¿Por dónde se voló? ¿Por dónde se voló el mal? ¿Por dónde? Perdón. ¿El mal por dónde se voló? ¿Qué papel juega el documental en una sociedad que está en una transición entre conflicto y posconflicto, digamos en un ir y venir, que sería uno como podría entender ahora Colombia? Sería como una marea que sube y baja porque nosotros no sabemos, tuvimos la esperanza de estar en un posconflicto, pero hasta el momento no se ha dado. Yo creo que en ese sentido el papel de un género que ayuda a comprender el lugar donde uno está situado es fundamental, y sobre todo un género que ayuda a que las personas puedan descubrir historias donde nunca se habían imaginado llegar, es muy importante. Para serte sincero, yo nunca pensé que iba a hacer documentales.
Yo hice una escuela de cine, de ficción, y en Colombia cuando estaba en mis joven era muy poco el cine documental que se veía. En cambio yo ya llevaba como una cinefilia que se fue armando en Medellín, de donde soy, en los años 70, que me llevó como al cine clásico, al gran cine alemán, francés, inglés, etc. Pero ocurrió que cuando termino la escuela, conozco a una gente que eran alumnos de Jean Rouch, que venían de Mozambique y que habían empezado a trabajar con etnias y con grupos del África, gente del tercer mundo. Y en ese momento ya mi cabeza había ido ampliando, no era simplemente el cine europeo. Entonces empiezo a ver como otras expresiones de gente que en países que digamos no eran entre comillas desarrollados empezaban a hacer cine. Empiezo a ver eso y empiezo también a descubrir la cinematografía documental. Y me encuentro también con amigos de Argentina, de Chile, de Uruguay, que estaban estudiando allá y que venían de una época de dictaduras en el sur, que estaban muy politizados, y con ellos empiezo a trabajar en documentales sobre el exilio de muchos latinoamericanos en Europa. Pero eso era así como complementando un trabajo de ficción que estaba haciendo. Ya mi decisión de volverme documentalista ocurre cuando termino la escuela y regreso a Colombia. ...45 escenarios... ...60 películas... ...200 proyecciones... ...25 países... Mi nombre es Diana Arias, soy la directora y productora del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos. Fundadora. Hace 6 años comenzamos este festival junto con Edwin Díaz, que es mi socio. Él ahorita desempeña el cargo de productor y yo coordino toda la producción general en el país y la dirección creativa y temática del festival. Como parte de una necesidad, y nos dimos cuenta que no teníamos nosotros mismos como realizadores un espacio en el que mostrar estos documentales por su tema, o estos trabajos, porque no solamente eran documentales. Entonces desde ahí viene como una sensación de falta de espacio que teníamos y compartíamos con otros realizadores, pero también se unen muchas cosas. También nos gustaba mucho, y personalmente me defino como gestora cultural y me gustaba mucho el tema de la gestión. En ese momento desarrollaba festivales de música en Bogotá y me gustaba todo ese tema de hacer alianzas y crear redes y demás. Mi decisión de volverme documentalista ocurre cuando termino la escuela y regreso a Colombia y me encuentro haciendo una ficción que yo creía que era ficción, pero que en el fondo era un documental, porque decido encontrarme con Medellín después de 8 años de no verlo, y le invento como a un set, que era el espacio real, una ficción que era como una excusa narrativa para poderlo recorrer. Y ahí empiezo a encontrar el placer de estar en el territorio, de estar con la gente real y a sentir que había unas experiencias impresionantes cuando uno llegaba a personajes que estaban viviendo su propia vida. Y descubrir esa propia vida me fascinó. He invitado a víctimas de violencia sexual de diferentes actores armados y que estas víctimas le den forma martillando este piso. Al forjar este metal, ellas forjan una nueva realidad. Están haciendo historia a aquellos seres a quienes nunca se escuchó. 1.296 piezas fueron plasmadas por Doris Salcedo con las 60 toneladas de las armas entregadas por la guerrilla de las FARC. La artista plástica colombiana quiso retratar mediante pequeñas piezas de hierro los testimonios de quienes fueron víctimas de la guerra.
por cada martillazo que daba, botaba esos recuerdos. Al principio yo sentí rabia, empecé a darle duro. Empieza uno a descargar veneno. Las placas de este monumento fueron hechas por mujeres colombianas violentadas sexualmente por quienes perpetraron durante muchos años la guerra en nuestro país. Los entretelones de la negociación de la paz en Colombia. El traslado de guerrilleros para los diálogos secretos en La Habana. El encuentro de enemigos de medio siglo. El documental de Margarita Martínez relata las arduas negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. En esta producción podemos ver un poco más de cerca los diálogos y tratados de paz. Además de esto, el documental cuenta con testimonios y personajes que vivieron un poco más de cerca esta larga y tortuosa lucha. Muchos problemas a raíz de la convicción que tenía de que esto había que sacarlo adelante. No podemos dejar que los soldados y policías de Colombia sean tratados como terroristas. Ahí están los amantes de la guerra. Hacer la paz es más difícil que hacer la guerra. Sexto Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos. Después de muchas conversaciones entre Edwin y yo y entre otros amigos, pues decidimos crear un espacio de cine y derechos humanos que promoviera a través de estas películas maravillosas y de sensibilizar a la gente con el cine, promoviera los derechos humanos en Colombia, sin que fuera un tema político. O sea, el tema político fue como una raíz personal, pero se depuró a un tema cultural, a un tema de promoción, a un tema de simplemente abrir un espacio para sensibilizar a las personas y que los realizadores pues cumplieran también cumplieran o tuvieran un espacio para mostrar su trabajo. La Matiné fue uno de los pitches que más nos gustó tanto al otro jurado como a mí. A mí personalmente me gustó mucho el lenguaje cinematográfico que manejaban los chicos, o que manejan. Se nota que tienen ya una experiencia de realizadores, tanto el director de fotografía como el director, y me gustó mucho el ejercicio que plantearon del documental, que fue reconocer a un pueblo que se quedó sin memoria audiovisual, sin cine. Entonces me pareció muy interesante la temática y el lenguaje con el que nos contaron su proyecto. Me parece que pues, se nota que les encanta, además, se nota la pasión que tienen por el cine y que pues, tienen una experiencia interesante en el manejo del lenguaje cinematográfico. La oscuridad es buena, pero para el cine. El rol que desempeñé fue construir las imágenes dentro del documental, ¿sí? Digamos que todo este ejercicio de observación, juego de luces y juego con la cámara. Todo empieza por una gran amistad que tengo con Camilo, director del documental, con quien ya había tenido la oportunidad de trabajar dentro de La Chica de Ipanema. Se dio cuenta de mi trabajo, de esa delicadez y digamos que esa exquisitez que siempre busco por la imagen. Empiezo a trabajar con él dentro del documental. Bueno, La Matiné es un documental que se encarga de reconstruir la memoria cinematográfica del Espinal, Tolima, un pueblo que albergó 4 salas de cine que en su momento fueron bien importantes y marcaron un antes y un después dentro de la cultura cinematográfica, tanto en el pueblo como a nivel Colombia. Te estuve buscando para decirte que a pesar de todo, te quiero. Aquí en el Espinal hay mucha falta un teatro. Bueno, cuando decidimos narrar con los claroscuros en las imágenes es porque decidimos evocar la memoria. Concebimos la memoria o los recuerdos como un resplandor, que es la lucidez y la veracidad de nuestros recuerdos, y una penumbra que es la que se encarga de opacar o sesgar estos recuerdos, rasgarlos, ¿sí? Creo que nunca recordamos algo con total veracidad.
Un pueblo sin cine es como un hombre sin visión, es la premisa que lleva el documental y es porque hablamos de esta visión del futuro, no hablamos de la visión matérica, ¿sí? Y esta relación la hacemos porque debemos echar un vistazo al pasado, mirar nuestro presente para tener un futuro óptimo. Y es lo que sesgó de una u otra manera la memoria cinematográfica del pueblo, la gran pérdida de estas salas de cine. Yo empecé trabajando ficción, estuve incluso metido en el Instituto Nacional Audiovisual de Francia trabajando ficciones interactivas, cosas que actualmente están haciendo. Pero en ese contacto, como te decía, primero con la gente que estaba haciendo experiencias por el mundo, de trabajo con países que no habían tenido el derecho a la cinematografía, el encuentro con mis amigos latinoamericanos y luego el encuentro con la realidad de un país que cambió profundamente. Yo me voy en los años 70 y cuando vengo en los 80 Colombia está en un desorden absoluto. Se nos había metido el narcotráfico, los conflictos políticos estaban exacerbados. Yo regreso en el año 85, que es el año que ocurre el Palacio de Justicia, que ocurre los problemas de Armero, es como que se densifica la visión de lo real, la presencia de lo real. Y poco a poco voy entrando en una dinámica y voy encontrando personajes y voy encontrando historias y me parece que el país no lo conocemos y que hay que descubrirlo. Entonces me vuelvo un narrador de país. Sí. Sí, no se puede actuar, pero puede llegar a actuar ciertas escenas. Los documentales no son para nada verídicos. Creo que la persona debe tener conocimiento básico de lo que quiere explicar y eso. Como una estrategia de manipulación en la cual pues, muchas veces nos hacen creer lo que está pintado en el documental. Y también decir ciertas cosas que realmente pueden ser falsas. Y muchas veces como que se tiende a decir, no, es que vi esto en un documental, entonces por ende es verdad. La idea es que tú transmitas la información real, que tú cuentes una historia y se supone que si estás contando una historia o contando algún relato, pues no debería entrar como tal una actuación. En un documental sí se puede recrear escenas dramáticas. Muchas veces en los documentales el personaje narra ese hecho dramático de lo que vivió. Y si no existe material de apoyo como fotografías o videos, puedes hacer uso de la ficción siempre y cuando estas escenas estén basadas en hechos reales de lo que vivió tu personaje. Estas escenas tienen un efecto visual totalmente diferente al resto de tu película. Se pueden oscurecer los rostros o grabar a blanco y negro. Pero recuerda que este es un punto importante para que tu público entienda que son actores quienes están protagonizando estas escenas. En mi país, al corazón le decimos el mango. ¿Cuál es la comunicación de tu corazón con el corazón de Silvia? Es supremamente fuerte. No están en el mismo ritmo, afortunadamente. Son dos ritmos distintos, pero... El corazón. Ay, Dios. Bueno, el corazón es como el final, creo, de una serie de documentales que hice yo sobre objetos simbólicos que me ayudan a explicar este país. Y el corazón lo hago después de haber presentado Colombia Horizontal, que era una visión de Colombia a partir del lecho, la cama, la hamaca, la estera, la acera, el ataúd. Y me encontré con un médico que me dijo, cuando vio esa película, mira, Diego, yo trabajo todos los días con un objeto que me ayude a entender a Colombia. Y ¿cuál? Me dijo, no, el corazón, yo soy cardiólogo. Y él crezca preguntando a veces dónde está mi papá. ¿Cómo es el corazón de Pacho Silvia? Fuerte, rítmico, aceleradito. Y yo he tenido la obsesión dentro de mi trabajo documental de tratar de entender a Colombia y dije qué interesante hacerlo desde el corazón. El corazón lo tienen todas las personas, el corazón es mil cosas, el corazón es una bomba, el corazón es un músculo, pero el corazón es el amor, el corazón es la religión, el corazón es la espiritualidad. Pues resulta que eso quedó así, yo me fui del país unos años y cuando vuelvo me encuentro el médico y me dice, Diego, te he pensado mucho porque me tocó hacer una operación que a un soldado le explotó una mina antipersonal y se le metió una esquirla en el corazón y no se murió.
Y que el tipo quedó destruido, no, el tipo no perdió ni los brazos, no perdió nada, quedó enterito, pero entre la aurícula y el ventrículo quedó una esquirla. Y nosotros lo operamos. Y ahí veníamos por un caminito a salir a una carretera donde nos dejan la gasolina. Cuando hicimos alto, cuando me cogió la mina y me cogió él. Pues yo no les voy a contar más porque ahí es la película que tienen que ver. Es una locura, es que lo lindo que tiene el documental es uno se mete en unas historias que uno jamás se las imagina, pero es uno capaz de llevarlas, es uno capaz de detectarlas. Ahí es donde ustedes se juegan la vida y tienen que creerse a eso, lo dije al principio, lo que les afecta, lo que el corazón de ustedes y la mente, ese juego de las dos cosas, cómo reacciona el conjunto de eso ante a un estímulo y si ustedes realmente sienten la necesidad de contarlo. Ahí está el secreto. Si no tienen necesidad de contarlo, eso no funciona. Gracias al cine documental podemos comprender un poco más a fondo la realidad de muchas personas y asimismo entender cómo funciona el mundo a nuestro alrededor. Existen miles de voces que aún no se han escuchado, miles de historias que no se han contado y gracias al cine documental podemos realizar un homenaje o un reconocimiento a todas estas víctimas del conflicto en Colombia. Esto fue todo por hoy, nos vemos en un próximo capítulo de Magazine de Cine y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta pronto.